La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Como siempre, un placer saludarles a ustedes a esta hora de la mañana, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Este día, lunes 26 de mayo, desde luego iniciamos una serie de programas bajo la denominación de Semana de Transición Presidencial 2014, el cual busca, entre otras cosas, conocer el estado de la nación, tomando como referencia aspectos positivos, como también algunos negativos que hayan prevalecido, digamos, al ciclo que está por concluir en el mandato del presidente Mauricio Funes, quien de acuerdo a algunas evaluaciones se distingue por haber desarrollado, digamos, una política social bastante consistente y que se refleja con proyectos como Ciudad Mujer, útiles escolares, vasos de leche, pensión a adultos mayores, entre otros no menos importantes. Sin embargo, analizaremos también otro escenario no muy alentador para el país y que se refleja con los altos niveles de inseguridad existentes, bajo crecimiento económico y la falta de concreción en proyectos estratégicos como la concesión del Puerto de la Unión, entre otros rubros que, de acuerdo a sus detractores o a los detractores del gobierno, representan los desaciertos de esta administración. Serán temas muy importantes que vamos a tener esta mañana, por lo cual le invito a usted a que esté muy atento, participe, formule sus comentarios o preguntas con nuestro invitado de hoy, el señor presidente de la República, que precisamente nos ha concedido este espacio para hablarle al país, para poder responderle a todos aquellos sectores que en algún momento pues están haciendo valoraciones del trabajo al fin del quinquenio de su gobierno. Veamos. El primer quinquenio de la izquierda en el poder está por culminar, etapa en la que abundan las críticas, pero tampoco faltan los elogios para un gobierno que tomó por lema los programas sociales, pese a los costos políticos y económicos. El presidente sale dentro de pocos días y les ha ganado la partida. A propósito, no se les arrodilló. Y dígale, por favor, Ernesto, que lo felicito porque no se le arrodilló a la empresa privada, como todos los presidentes. Si de gobernabilidad hablamos, la empresa privada no fue la mejor aliada del presidente Mauricio Funes. Y al filo de terminar su periodo, las frases cargadas de sarcasmo no dejan olvidar cómo fue la relación. Porque él en el 2007 dijo que el Parlacen era un cementerio de presidentes, como diciendo, ese es un lugar donde solo llegan. ¿Qué ha hecho que cambie el Parlacen? Porque puede ser que tenga una información que nosotros no tengamos, pero creo que sería importante saber, bueno, ¿por qué el Parlacen si se ha criticado tanto? Los sectores más desprotegidos testimonian cambios sociales. No obstante, los grandes desafíos como seguridad y economía quedan pendientes para la nueva gestión. Yo no me explico cómo aquí en El Salvador el gobierno puede decretar sus gastos de viaje como secreto de Estado. No se puede seguir gastando en la bestia. Hay que invertir en el pueblo salvadoreño. Propio de una coyuntura de transición presidencial, en los últimos meses no ha faltado la protesta social y los días han estado marcados por los altos índices de violencia, lo que lleva a evaluar negativamente a este gobierno en el tema de seguridad. Las autoridades hacen una lectura circunstancial previo a entregar cuentas. Esos grupos se han visto afectados. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estos grupos? Que en un momento dado tienen coincidencias en la materialización de los hechos, y es crearle un clima de inestabilidad al gobierno que sale y al gobierno que entra. Pero al costado de los desaciertos se consolidó una base contra la corrupción que marca un antes y un después en la historia del país. Casos como el del expresidente Francisco Flores salieron a la luz en este gobierno. Un balance completo en Diálogo con Ernesto López.
Bueno, ahí están parte de las temáticas que vamos a aprovechar ampliamente, desarrollar con nuestro invitado de hoy. Quiero agradecer a nombre de este medio de comunicación al presidente de la República concedernos, digamos, a pocos días de entregar ya su mandato, este espacio para poder venir a hablarle al país, responder a todas aquellas inquietudes que seguramente van a salir durante el desarrollo de este diálogo. Presidente, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Ernesto, muchas gracias a ti por hacerme la invitación. Estoy a tus órdenes y también a las órdenes de la población que se comunica a través de las redes sociales, del internet, para contestar las preguntas que estimen convenientes. Sin duda alguna vamos a tener un tiempo bastante prudencial. Hay temas fundamentales, sin duda alguna, para hablar de valoración de un quinquenio. Hay que hablar de aciertos y desaciertos, pero también vamos a aprovechar a hablar de algunos aspectos que han ocupado en las últimas horas espacios de mucha preocupación en los medios. Pero lo más importante, sin duda alguna, también, presidente, es preguntarle, a pocos días de entregar ya su mandato, ¿cuál es el estado, digamos, emocional, anímico de su persona? Porque hace 5 años, para ser exactamente, prácticamente nos estuvimos acá viendo asumiendo usted ese reto, ese desafío de poder gobernar el país. ¿Cómo se siente usted ya a pocas horas de entregar la presidencia? Bueno, no cabe ninguna duda que el sentimiento que me embargaba poco antes de asumir el poder del Ejecutivo, cuando vine una semana antes de asumir la presidencia de la República, al sentimiento que me embarga ahora que estoy a una semana de entregar el Ejecutivo, es totalmente diferente. Pero en términos generales me siento satisfecho por 2 cosas. Primero, porque el énfasis fundamental de mi gestión estuvo en desarrollar un estilo de gobierno diferente. Y así fue. Agradezco al doctor Quiroz Waldo Salgado la felicitación que me envió el viernes que estuvo acá en tu programa de análisis. Él dice, el presidente no se arrodilló ante los empresarios. Quizás voy a ser mucho más preciso. Este gobierno no se arrodilló, no se entregó, no fue subsumido por la dinámica que tradicionalmente, no los empresarios, ciertos grupos empresariales, ciertos grupos de poder económico le imprimen al Ejecutivo. Y esto sí fue desde un principio. Yo ya he hecho referencia que cuando formé el gabinete económico había una tremenda curiosidad por parte de los grupos empresariales por saber quién era mi ministro de Hacienda, bueno, quién era el secretario técnico de la presidencia, como jefe del gabinete económico y social, quién era el ministro de Economía, a quién llevaba como presidente las más importantes autónomas, sobre todo aquellas donde se llevan a cabo los negocios del Estado con amplia participación del sector privado. ¿Por qué razón esa curiosidad? Porque estaban acostumbrados a nombrarlos. Los grupos empresariales nombraban a los funcionarios del gabinete económico y a veces hasta los presidentes también. Acá no. Acabó la era del gobierno corporativo que responde a intereses de ciertos grupos económicos. Hago esta precisión porque no se trata de que no me arrodille ante los empresarios. Se trata de que este gobierno no estuvo subyugado, no fue un gobierno genuflexo con los intereses corporativos de los grupos de poder económico. Y eso se inicia en el gobierno, y por eso es que cierro después de 5 años con un sentimiento de satisfacción, porque no permitimos que se cumpliera el eslogan que acuñó el ex candidato a la presidencia por el Partido Arena, el doctor Norman Quijano, a quien aprecio, y qué bueno que volvió a la alcaldía de San Salvador, que él decía, recuperemos El Salvador. Porque en el fondo eso es lo que significaba. Recuperemos un estilo de gobierno que predominó durante casi 2 décadas y que le permitió a grupos de poder económico hacer de El Salvador una especie de finca, donde decidían qué hacer, qué destino tomaba. Eso se acabó. Y por otro lado también hay una gran satisfacción de mi parte porque este gobierno logró elegir la continuidad, es decir, logró elegir
a otro gobierno de profunda raíz popular y que va a hacer de los programas sociales una política de Estado. Comparto con el análisis que hace tu reportaje cuando sostiene que uno de los grandes aciertos de este gobierno fue justamente tener una política social consistente. Nunca antes habíamos tenido política social. Teníamos algunos programas que implicaban cierto nivel de interés social por parte de los gobernantes en turnos, pero no una política estructurada, coordinada con el esfuerzo económico que lleva a cabo el país. Porque ¿de qué sirve tener una tasa de crecimiento mucho mayor que la que hemos tenido en este quinquenio en promedio si al final el producto de ese crecimiento no se distribuye equitativamente? Bajo mi gobierno, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina, se redujo la desigualdad social en 5 puntos porcentuales. Es decir, las brechas que separan a los más ricos o a los de mayores ingresos, como aquellos que tienen menos ingresos o que no tienen nada, esa brecha se redujo. Y para mí esa es una de las conquistas más importantes. Bueno, su gobierno, y quizás partiendo de esa primera lectura que usted hace, que si bien es cierto, tuvo que tener y que enfrentar, digamos, y cambiar aquellos esquemas que fueron tradicionales en el pasado, donde se atendían a ciertos sectores como gobierno. Su gobierno y usted, digamos, rompió esquemas que para algunos fue positivos, pero para otros también, digamos, no fue muy positivo. De hecho, hay sectores como por ejemplo FUSADES que sostienen que su comportamiento a lo largo de estos 5 años ha sido antidemocrático, porque ese es el informe bien que lo plantea. Su gobierno ha sido antidemocrático, su gobierno ha sido hostil con los empresarios. Es decir, aquí hemos tenido 2 escenarios. ¿Por qué sostiene usted que le puso el cascabel al gato? Bueno, y no solo el cascabel al gato, fue la piedra en el zapato de organizaciones como FUSADES, que son claras instituciones, tanques de pensamiento. No voy a negar que es una institución seria, un tanque de pensamiento, pero que responde a intereses concretos en el país. Es el tanque de pensamiento de la derecha oligárquica. Es el responsable de las principales políticas económicas impulsadas por los gobiernos anteriores que fracasaron. El neoliberalismo en el país fracasó como en el resto del mundo y FUSADES está detrás de ese diseño. Entonces, no dejó de ser la piedra en el zapato de FUSADES y por lo tanto es lógico que FUSADES en su balance diga que mi gobierno es antidemocrático, que mi gobierno aumentó la confrontación. Quien ha provocado la polarización y la confrontación en el país es justamente la derecha oligárquica representada intelectualmente por FUSADES. Yo no fui hostil con los empresarios. El que haya tenido diferencias de criterio, de opinión, algunas veces que eso se tradujo en intercambios verbales con 1 o 2 dirigentes gremiales, no significa de que tuve conflicto con los empresarios y fui hostil a los empresarios, como lo dice FUSADES. Que no confunda, una cosa es el empresariado como sector productivo y otra cosa son 1 o 2 dirigentes de gremiales empresariales que había que ver si son gremiales empresariales que representan al empresariado y había que ver si estos dirigentes tienen el nivel de liderazgo que se requiere para estar al frente de esas instituciones. Y eso son 2 cosas diferentes. ¿Y eso desdice bien de un presidente el estar chocando de manera...? Es que no soy yo el que choco con los dirigentes empresariales, son ellos los que chocan con el gobierno, son ellos los que han criticado al gobierno. ¿Qué voy a hacer? ¿Responder? ¿Hacer lo que hicieron gobernantes anteriores? Bueno, tengo que responder, sobre todo si en los diagnósticos que plantean, en mi opinión, y en opinión de algunos analistas, no están siendo honestos con la realidad. Comenzando con esa afirmación que hace FUSADES. No tengo que estar de acuerdo con FUSADES para entonces dar la impresión de que no soy hostil a los empresarios, como dice FUSADES. Yo no estoy de acuerdo. Este es un gobierno antidemocrático. Este ha sido el gobierno donde se han dado los niveles de participación ciudadana mayores en la historia del país de los últimos 25 años. Cuando las organizaciones sindicales, las organizaciones de la sociedad civil habían llegado a casa presidencial, habían llegado a casa de gobierno. Cuando el presidente de la República, a través de sus representantes, se había sentado a negociar
con los trabajadores del país o había atendido las demandas de los veteranos de guerra, a quienes, dicho sea de paso, cuando yo llego al gobierno encuentro con una deuda de más de 20 millones de dólares, que yo tuve que honrar ese compromiso. Entonces, ¿por qué decir que este es un gobierno antidemocrático? ¿Por qué decir que este es un gobierno hostil a los empresarios cuando mi gobierno fue el que creó el Consejo Económico Social como instancia de diálogo, como instancia de intercambio de opiniones sobre políticas económicas? Consejo que estaba mandatado por los acuerdos de paz y que en los gobiernos anteriores nunca se creó. Quien se retiró del Consejo Económico Social fue la ANEP. Y cierta ANEP, Ernesto, cierta ANEP, porque durante mi gobierno la ANEP ha tenido 3 presidentes. Federico Colorado, que ya estaba y terminó su mandato conmigo, y fue el primer presidente que integró el Consejo Económico Social, luego Carlos Araujo Ezersky, con quien hubo una excelente relación, y finalmente Jorge Dabú. El problema es el carácter de Jorge Dabú. El problema es que Jorge Dabú me critica a mí, que yo creo que soy depositario de la verdad absoluta, y quien cree que es depositario de la verdad absoluta es él. Y no fue una relación de carácter a carácter, porque su carácter tampoco es, digamos... Depende de quien lo juzgue. Además, cada presidente tiene su naturaleza, su carácter. El carácter del presidente Funes no es similar al carácter del profesor Salvador Sánchez Serén. ¿Qué carácter se necesita para gobernar el país? Primero, tener el coraje suficiente para enfrentar estos intereses corporativos que intentaron siempre apoderarse de la maquinaria del Estado para imponer su visión de mundo. Intentaron utilizar el gobierno para beneficio propio. Fíjate una cosa, según ese informe de Fusades, yo no sé si están citando el informe, porque la verdad que al final el diario de hoy, que es el que cita hoy el informe de Fusades, uno no sabe a qué atenerse, si es opinión del periódico, está realmente en el informe, o son opiniones expresadas por algún dirigente empresarial. Pero dicen, por ejemplo, que una muestra de la confrontación y de la persecución empresarial y de la difamación que yo llevé a cabo de los empresarios es cuando involucré a empresas que vinieron como resultado del fideicomiso de apoyo a la inversión extranjera y las difamé, dicen. Yo no tengo culpa que del grupo de empresas beneficiadas por el fideicomiso hubo algunas, las menos, 3 o 4, que utilizaron mal el fideicomiso. Consentida esa mala utilización por la ex vicepresidenta de la República, ex parlamentaria del Parlamento Centroamericano y ahora diputada del Partido Arena, Ana Vilma de Escobar. Es claro el conflicto de interés y el tráfico de influencias que había entre empresas cuyos propietarios o miembros de junta directiva o bien representante legal eran parientes de los funcionarios que otorgaban el fideicomiso. Poner en evidencia esa irregularidad, esa tremenda arbitrariedad, no significa perseguir a la empresa privada. Si es que entonces no persigamos tampoco a los narcotraficantes, que son empresarios, lavan dinero, mueven millones y millones de dólares, y como vienen al país y realizan algunas inversiones, probablemente, algunas inversiones en bienes inmuebles, entonces protejámoslos, no digamos nada de ellos. Perdone, pero si Fusades piensa que ese es un ejemplo de persecución y de difamación, está muy equivocado. Esto ha provocado una denuncia ante la Fiscalía General de la República, un aviso, para ser más claro, que puso el señor ministro de Economía a través de su representante legal el 8 de enero de este año, donde acusa formalmente a la señora ex vicepresidenta como presidenta del CONADEI y como presidenta del comité asignador del fideicomiso, entre otros funcionarios. Entonces, depende cómo se vea. Aquí no es un problema de carácter, aquí es un problema de visiones. Tenemos una visión completamente diferente, no a la del empresario privado, una visión completamente diferente a la de las cúpulas de las gremiales empresariales que hoy por hoy no representan al empresario salvadoreño, sino que a los intereses corporativos de pequeños grupos empresariales que siempre han intentado apoderarse del país y apoderarse del gobierno para impulsar su política económica. Alfredo Mena Lagos fracasó cuando fue comisionado para la modernización del sector público
en su intento por modernizar el aparato público que hoy llama bestia. A ver, fracasó porque las barreras, él lo ha dicho una Si y él mil mismo veces lo que sabe, si él mismo lo sabe, y hago referencia a esto porque es uno de los críticos mayores a lo que él llama falta de transparencia, estado burocrático. En tiempos del expresidente Calderón solo se creó la Oficina de la Modernización del Estado y se creó un comisionado para la modernización del Estado que fue don Alfredo Mena Lagos. ¿Por qué renunció Alfredo Mena Lagos? No le permitieron llevar a cabo su política de modernización del Estado porque esto implicaba... Haber sido, sí. No, es que no se modernizó el Estado porque el Estado siguió atrapado de intereses corporativos y eso lo dijo él en la carta que le envió al presidente Calderón Sol y que a mí me la mostró siendo periodista. Entonces, desde aquella época y desde mucho antes de Calderón Sol, viene ya el interés de parte de grupos económicos de tomarse el Estado y utilizarlo para beneficio propio. No permitirles que se tomen el Estado, no permitirles que utilicen el Estado para beneficio propio y que se olviden de los sectores más vulnerables del país. Si a eso Fusade le llama confrontación y hostilidad, entonces soy confrontativo y hostil, pero no con el empresariado, con los grupos empresariales, con lo que yo llamo derecha oligárquica. Hablando de carácter y quizás para ir cerrando un poco este capítulo y entrar en algunos temas digamos, puntuales, hablando de carácter, hay quienes sostienen que usted ha sido un hombre muy poco a la crítica, es decir, que no le ha gustado que se le critique y que de esa manera usted reacciona. Sí, es lo que han hecho a lo largo de mi gobierno. Este ha sido el gobierno más criticado en la historia del país, no porque tengamos más aspectos que criticar, sino por nuestros niveles de tolerancia. O sea, hasta dónde llega la crítica que 2 diputados de Arena y un dirigente de Arena se atreven a calumniar y a difamarme sin ningún escrúpulo y lo siguen haciendo. No le tienen temor a la sanción judicial, como tampoco el expresidente Flores le tenía temor a la investigación judicial porque pensó que nunca se iba a descubrir el chanchullo que armó durante su presidencia. A tal grado que llegó en forma impune a la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa a aceptar él mismo que había recibido dineros provenientes del gobierno de Chen Shui-bian. Entonces, no es que yo no sea tolerante a la crítica, sencillamente este es el gobierno, más bien, no es que yo no acepte la crítica, por el contrario, toleramos tanto la crítica que acá cualquiera escribe cualquier cosa del presidente de la República y no hay ningún problema, cualquiera. No ves las redes inundadas de epítetos, de descalificaciones, de insultos, y quién les hace algo. La institución de la presidencia algún respeto merece. ¿No ves que las redes, y no significa esto de que hay poco respaldo popular, sino como te explicas que la última encuesta de la UCA me da una nota de 6,59 de una escala de 0 a 10, la más alta en los últimos 25 años. Ningún otro gobernante cerró su gestión con esa nota. Por eso, y ya no digamos otras encuestas. Entonces, si yo fuera un tipo intolerante a la crítica, que no acepte las posiciones disidentes, no hubiera podido gobernar. Hay quienes creen que para tener ese nivel de calificación como presidente, a usted le ha funcionado esa actitud de choque, de confrontación. ¿Cómo vas a creer? Si la población me percibiera como un personaje confrontativo, sencillamente no me calificaría bien. Yo no creo que a la población le guste la confrontación o le guste la polarización, pero no ha sido este gobierno el que ha polarizado. Es que ya la oligarquía, la derecha oligárquica necesita la polarización. Si la mayor polarización tuvo su expresión a principios de los años 80 en una guerra civil y siguió teniendo su expresión en el conflicto social que fue incubado a inicios del gobierno del expresidente Cristiani. Ninguno de los presidentes de Arena hizo algo por desactivar ese conflicto social que ahora yo heredo. ¿Por qué tuve que poner énfasis en la política social, Ernesto? Justamente porque los niveles de vulnerabilidad llegaron a tal punto que si no atendíamos esas necesidades, aquí va a haber un estallido social. Entonces, ¿a la población le gusta la confrontación? No creo. Lo que sí le gusta a la población es que las cosas se digan como son. Por ejemplo, yo me imagino que la población pondera muy bien de tu trabajo periodístico el que
no tengas pelos en la lengua y llames las cosas como son, ¿o no es así? Claro. ¿O tenés Claro. pelos en la lengua? No. Llamar las cosas como son, Claro, por independientemente de las consecuencias. Eso le gusta a la población. Eso fue lo que hice yo. Por eso es que le puse el cascabel al gato, porque destapé la corrupción de Arena. Y eso es ser tolerante, a eso iba. Eso es ser tolerante a la crítica, ver a un presidente portar. Me la digamos, regalaron, Ernesto. ¿Sí? Me la regalaron. Si es que esa no la hice yo. Porque hay una campaña de sus detractores, y hablo de sus detractores, que dicen, que te vas, andan, te duela, y usted le responde esto. No dice te duela, no te duela. Hay una palabra que yo acuñé. Te guste o no te guste, Hay perdone. una expresión que yo acuñé y que la dije por primera vez cuando inauguré el Boulevard Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Porque había una corriente de opinión promovida sobre todo por el Diario de Hoy, por alguna razón, que no quería que el Boulevard Monseñor Romero se denominara como tal. Hay sectores de la población que no consideran a Monseñor Romero como el guía espiritual de la nación, nosotros sí. No creen en la palabra profética de Monseñor Romero, nosotros sí. Y hay sectores que yo diría que hasta fueron cómplices de su asesinato. No necesariamente cómplices materiales, porque jalaron el gatillo o contrataron al asesino, pero sí crearon el ambiente, el estado de opinión pública que terminó con el asesinato de Monseñor Romero. Pues entonces, a esos sectores retrógrados, que van en un sentido inverso a cómo va la historia de nuestro país, a ellos les dije, les guste o no les guste, el Boulevard Monseñor Romero se llamará Boulevard Monseñor Romero. Ahora han utilizado esa misma expresión, dice, te guste o no te guste, te vas. Te vas, sí. Si es que no es cuestión de gusto. Los mandatos presidenciales tienen un periodo determinado, son 5 años, pero la gran satisfacción que me queda a mí, con lo cual les devuelvo la crítica, aquí el problema no es te guste o no te guste, te vas, no. El problema es que les guste a ellos o no les guste, me voy, pero llega Salvador Sánchez Serén, no llega Norman Quijano, y ese es el gran problema. Los que están detrás de esta campaña hubieran querido ver a Norman Quijano sentado en casa presidencial y viviendo, me imagino que en su apartamento, porque dijo que nunca iba a ocupar la residencia presidencial. Los que están detrás de esa campaña hubiesen querido que quien hubiese ganado la elección presidencial fuera Norman Quijano para recuperar El Salvador y para seguirlo utilizando. Incluso quienes están financiando esta campaña, yo lo dije en mi programa de radio, yo no creo que un cantinero sea capaz de estar financiando una campaña de esta naturaleza con la cantidad de mupis que hay. Se refiere a en el Paolo país. Luers, ¿no? Que es ahí donde se comenzaron Yo a vender. no he hablado de Paolo Luers. Pero es evidente. Es ahí que hay andaba una la invitación, cantina ahí, en la sí. que se están vendiendo las camisetas. Es el restaurante Vea propiedad la de él. diferencia, se están vendiendo las camisetas, Sí. las millas no las están vendiendo, las están regalando. Vean la gran diferencia. Entonces, pero bueno, el hecho de haberme puesto la camiseta no significa nada, significa sencillamente que me regalan la camiseta en donde quienes la hicieron destacan mi trabajo como presidente, que tuvo el coraje de ponerle la cascabel al gato, y entonces lo menos que puedo hacer es usarla. La usé ese día porque justo previo al programa me llamaron para decirme que habían hecho un número de camisetas que pensaban distribuir el fin de semana, y entonces yo dije, bueno, tráiganmela y la voy a usar. En estos yo para ir cerrando, perdone que ya rato voy cerrando este ciclo de introductorio a la conversación y a la evaluación que vamos a tener de los aciertos también de su gobierno. ¿Habrá en estos 5 años alguna crítica fuerte que a usted le haya incomodado? Bueno, claro, por supuesto. ¿Cuál? La que tiene que ver con mi vida privada y que no tiene ningún asidero en la realidad. Y por eso fue que demandé a Ana Vilma de Escobar. Yo no puedo permitir que la señora diputada, a quien no le juzgo su trayectoria privada, porque no soy quien para saber cómo ha sido su vida familiar y personal. Pero se la mencionó en este programa, ¿no? No, yo no Le se la mencionó- mencioné. Yo dije, a mí no me interesa si la diputada ha sido casada una vez o varias veces, quiénes son sus hijos o hijas, porque la verdad que eso no me interesa. Eso fue lo que dije. Es que ella sí. Ella dijo que mi vida es desordenada, que soy alcohólico y drogadicto. ¿A cuenta de qué le voy a permitir que ella diga que soy alcohólico y drogadicto y que por lo tanto estoy descalificado para gobernar? Eso me parece no solo una calumnia, sino que una difamación. Y por eso es que la he acusado. Arena insiste en que debo retirar la acusación para crear un mejor clima de entendimiento con el FMLN.
No, es que la acusación no fue contra el FMLN, fue contra el presidente de la República. Y mintieron deliberadamente. Y siguen mintiendo. Netío Mason sigue diciendo que yo choqué el Ferrari. El otro día estuve en una reunión privada con el fiscal general de la República y le hice justamente el comentario. Ya ve usted, fiscal, le dije, que siguen insistiendo en lo del Ferrari. No les haga caso, me dijo. Si ese caso está cerrado. Ya llegó el dueño a hablar conmigo, se hizo presente. El señor Ernesto Crit, Ávila, es el dueño del vehículo. Está claro que yo no iba en el carro. Entonces, ¿por qué insistir en que yo iba en el carro y por qué seguir insistiendo que yo he chocado el carro? Esa es quizás la crítica que más me ha molestado porque tiene que ver con mi vida privada, pero más allá de que tenga que ver con mi vida privada, porque cuando la vida privada tiene connotación pública me parece correcto. Ahora, yo no soy alcohólico ni soy drogadicto. Estoy en todos mis sentidos para seguir gobernando. Ellos querían descalificarme como gobernante en un momento electoral, Ernesto, donde ellos hacían la apuesta de que si acabamos con la imagen del presidente, nuestras posibilidades de ganar eran mayores. Entonces, yo diría para contestarte que esa ha sido la crítica que más me ha molestado, porque no tiene nada que ver con la realidad. De ahí, en cuanto a que si están de acuerdo o no con la política económica, que si este es el país de más bajo crecimiento de la región o no, esas son normales. Ahí están los números, ahí están los datos y ya vamos a hablar de ello. Y ahí está la población que pondera lo que hemos hecho y critica lo que no hemos hecho. Hablando de ponerle el cascabel al gato, hay una gran pregunta, una gran interrogante que se hace la población. ¿Qué va a hacer el presidente Funes a partir del día lunes? ¿Vos le estás queriendo poner el cascabel al gato? Pues sí, ¿qué va a hacer el presidente Mauricio Funes a partir del día lunes? Usted habla de irse al Parlacen y otros aspectos. ¿Me lo quieren impedir? Vamos a hablar de eso. Cuando regresemos, saludos muy cordiales por ahí vía a su secretario estratégico, Hatos Boone, esta tarde en directo con Ernesto López Radio, estación del grupo Radial Megavisión en Fuego 107.7. También está el privado y el de comunicaciones. Sí, no, saludos cordiales también, pero él va a estar con nosotros también haciendo una evaluación de esa responsabilidad que tiene ahora en la, digamos, en la fase de transición, a quien le corresponde también ver el diálogo político y social, entiendo, ¿verdad? Así es que no se lo pierda, hoy a las 6 de la tarde, directo con Ernesto López Radio, Hatos Boone con nosotros a través de 107.7 Fuego. Por eso fue que lo saludaste. Megavisión, Por eso fue que lo saludaste, sí, aprovechaste para hacer publicidad. Vamos a una pausa comercial, no me cambie, regresamos. Recuerde @diálogo21 en nuestra dirección en Twitter para que usted nos escriba. Le ha dado mucha oportunidad a la mujer. Se ve que ha trabajado muy bien, es mi opinión. La actitud del señor presidente de la República no me agradó, la vi muy exaltado, lo vi muy polémico, lo vi confrontativo. Puedo visualizar lo que significa Ciudad Mujer y es un buen trabajo, ¿no? Toda la infraestructura que se ha elaborado en esa medida, ¿no? Cada amanecer es diferente. Compártelo en nuestras redes sociales, porque El Salvador cuenta con nosotros. Banco Agrícola. Bueno, gracias al Banco Agrícola y a usted, amigo, que nos sintoniza y que nos están haciendo llegar estas preciosas imágenes de nuestro territorio, este bello amanecer. Ahí tenemos esta imagen que nos hacen llegar desde el sector de la carretera a Opico. Gracias, interesante este bello amanecer que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Y veamos esta otra imagen, esto le corresponde al sector de Lourdes. Gracias también por hacernos llegar este lindo amanecer que demuestra lo bello que es nuestro territorio. Pongámosle ganas, mucha esperanza, mucho optimismo para poder engrandecer nuestro territorio. Esta es una serie de espectaculares amaneceres que ustedes nos van a estar haciendo llegar y, por supuesto, gracias al patrocinio del Banco Agrícola.
Bueno, continuamos conversando con el presidente de la República, don Mauricio Funes. Presidente, le decía de que una de las grandes interrogantes que ahora la población se hace, o todos nos hacemos, es ¿qué va a hacer el presidente ya a partir del día lunes? Usted ha dicho que va a buscar incorporarse al Parlamento Centroamericano. Esto ha traído consigo una serie, o ha despertado una serie de, digamos, de preguntas críticas de sus detractores. ¿Qué le llaman a usted que llama la curiosidad el hecho de que usted fue un crítico de esta instancia en el pasado como periodista, o por lo menos permitió que la crítica se dijera, de que este es un, digamos, aposento para darle la muerte política a todos aquellos que han estado en política, por un lado, y por otro lado... Una especie de camposanto. Sí, de camposanto para políticos, por un lado, y por otro lado también un nicho donde se van a cobijar todos aquellos buscando inmunidad. Eso no lo dije yo. Yo nunca he dicho eso. Pero toleró, como lo toleramos No, todos. yo nunca he dicho que el Parlamento Centroamericano es un refugio de expresidentes o exfuncionarios corruptos que andan buscando la inmunidad, porque entonces lo mismo tendríamos que decir de la Asamblea Legislativa. ¿Y qué es lo que anda buscando Roberto Dawinson y Ana Dilma Escobar, sino inmunidad? Sobre todo Ana Dilma, que tiene una investigación en la Fiscalía General de la República por el mal manejo que hizo del fideicomiso de apoyo a la inversión extranjera. Lo mismo podríamos decir. No, yo nunca he dicho que el Parlamento Centroamericano es un nicho donde se refugian expresidentes o exfuncionarios corruptos que buscan inmunidad. Lo que sí dije es que los partidos políticos acostumbran a darle muerte civil a algunos de sus dirigentes que ya no los necesitan en la política doméstica y los envían al Parlamento Centroamericano. Pero eso no significa que todos los que estén en el Parlamento Centroamericano se comporten de esa manera. Yo nunca cometí esa falta de respeto. Coquito Dabú miente cuando dice, en el 2007 él dijo tal y tal cosa. No, en el 2007, si es el 2007 cuando lo dije, hice referencia al hecho de que hay muchos partidos políticos que tienen esa práctica. Arena es uno de ellos. Manda al Parlamento Centroamericano a los políticos que ya no necesita. En la medida en que las decisiones que se toman en el Parlamento Centroamericano no son vinculantes, pero eso no significa que no sea un foro de discusión de la política regional, que no sea importante para la región. Lo que hay que hacer es prestigiarlo justamente, y por eso es que quiero ir al Parlamento Centroamericano, para prestigiarlo, no por mi presencia, para trabajar desde el Parlamento Centroamericano como tribuna política, no partidaria, porque yo no voy en representación de ningún partido político, como tribuna política para tener algún nivel de incidencia en la política regional. No se puede negar de que yo he estado preocupado por la política regional. No sé si aquí o en otro programa la diputada Ana Dilma me descalifica y dice, yo nunca he visto que él esté preocupado por la política regional. Si es que él no le ha dado seguimiento a mis intervenciones en los foros regionales. Fue mi gobierno y bajo mi mandato como presidente pro tempore del SICA que se dio un relanzamiento del proceso de integración centroamericana. Fuimos nosotros, como gobierno, los que trabajamos en construir 5 pilares del relanzamiento de la integración centroamericana. Porque hasta ahora lo que se había dado era una integración de la región más motivada por los intereses económicos de los grupos empresariales que por un desarrollo de sus instituciones. Y nosotros hicimos ese relanzamiento aquí, cuando yo tenía la presidencia pro tempore. Entonces, claro que siempre he estado actuante en la política regional. Ahora, ¿por qué quieren impedir mi derecho de formar parte del Parlamento Centroamericano cuando lo hizo Cristiani, lo hizo Calderón Sol y la propia Ana Dilma de Escobar? Y yo no recuerdo alguna iniciativa de la diputada cuando fue ex vicepresidenta, más que haberse involucrado en el tema del trifinio, que por designación de los presidentes se le deja a los vicepresidentes. No recuerdo tampoco ningún interés en la política regional y sin embargo ella entró al Parlamento Centroamericano. La Cruzada Pro Paz y Trabajo y otras organizaciones han
planteado un recurso de inconstitucionalidad con el argumento que la Constitución no se establece. viola el artículo 80 en el cual dice tanto el Congreso Nacional como el Parlamento Centroamericano son funcionarios de elección popular. Sí, pero en ningún momento la Constitución, porque no tiene ese ámbito de aplicación a nivel regional, en ningún momento la Constitución establece que solo se puede llegar al Parlamento Centroamericano a través de la elección popular. Eso no lo puede decir la Constitución. Eso lo dice el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, del cual El Salvador es firmante, es signatario, y no solo eso, sino que la Asamblea lo ratificó en su momento. El Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano dice que los diputados al Parlamento Centroamericano son funcionarios que son elegidos en votación popular, pero también pueden ser los expresidentes y exvicepresidentes al término de su mandato por un periodo de 5 años. No estamos violando el ordenamiento jurídico cuando firmamos y ratificamos el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. Entonces, yo puedo ser miembro del Parlamento no porque haya sido elegido, tal como lo establece el artículo 80 de la Constitución. Eso es para los diputados que llegan al Parlamento vía un proceso de elección popular. Pero habemos otros que podemos llegar al Parlamento como expresidentes de la República. ¿Por qué me quieren negar ese derecho? ¿Por qué me juzgan con la misma vara que deben de medir al expresidente Flores? Sus detractores creen que usted quiere ir al Parlamento Centroamericano buscando inmunidad, ¿no? De no ser ¿Inmunidad de qué? Para no ser demandado. Si es que de todas maneras mi periodo en el Parlamento Centroamericano es de 5 años nada más, y los delitos tienen una prescripción que va de los 5 a los 10 años. Ni aunque se hubiese refugiado en el Parlamento Centroamericano el expresidente Flores, iba a impedir que se le acusara penalmente como se le ha acusado en estos momentos. Son 5 años nada más. Entonces, ¿me voy a ir a refugiar de qué? Por un lado, y por otro lado, si es que el hecho de que uno sea parlamentario, tanto del Parlamento Nacional como de un Parlamento regional, no significa que sea impune. Hablando de si se puede acusar, y no es lo que yo estoy haciendo con Roberto Auso y Ana Vilma de Escobar, pues los he acusado. Lo que pasa es que estoy siguiendo el procedimiento que la Constitución establece para aquellos que tienen inmunidad. Hablando de críticas y de tolerancias a la crítica, ¿no le incomodó el hecho de que en algún momento se ponga en entredicho el estado económico con el que usted entró al gobierno y puede salir ahora como después de presidente? ¿Y cuál es el estado económico o el nivel de ingresos con el que voy a salir como presidente? El que me permitió el ejercicio de la presidencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Está dispuesto usted a declarar cómo entró? ¿A declararle al país cómo entró? Está mal formulada tu pregunta, perdóname la corrección. Si es que no es que tenga que estar dispuesto, sencillamente estoy obligado. Yo tengo que presentar mi declaración patrimonial. De la misma manera como entré, como cualquier otro funcionario de elección popular, y presenté mi declaración patrimonial, tengo que presentar también mi declaración patrimonial después de 5 años de ejercicio del poder. Entonces no es que esté dispuesto, estoy obligado ante la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Y la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia tendrá todas las facultades legales para investigar mi situación patrimonial, cosa que no permitió la Corte Suprema de Justicia en tiempos de la administración del expresidente Flores, cuyos funcionarios se le solicitó a la banca información y la Corte Suprema de Justicia no permitió que se diera información de algunos de esos funcionarios, entre ellos el connotado jurista don Chico Beltrán Galindo. No permitieron, sencillamente no se pudo investigar, o doña Mayo, lo que es lo mismo María Eugenia Brizuela de Ávila, el propio expresidente Flores. Pero esta corte me imagino que sí, de tal manera que si a mí me quieren investigar, tienen todas las facultades de ley para hacerlo. Si me quieren acusar penalmente, pueden hacerlo, sea parlamentario o no sea parlamentario. Yo no estoy yendo al Parlamento Centroamericano ni me voy a juramentar ante el Parlamento Centroamericano porque estoy buscando inmunidad. Me parece irresponsable. De parte de los políticos es lógico, es lo más normal porque su profesión se llama descalificadores. Ellos son descalificadores profesionales. Me preocupa el caso del rector de la UCA, a cuenta de que el padre
Andreu viene y dice, el presidente lo que anda buscando es inmunidad. ¿Y quién es usted, señor rector de la UCA, para decir eso? Más respeto a mi investidura como presidente de la República. Yo podría decir lo mismo de usted por estar dentro de la compañía de Jesús. Perdone, pero a cuenta de qué viene él y dice, no es que él está buscando el Parlamento porque está buscando inmunidad. ¿Y por qué? Entonces todos los que van al Parlamento centroamericano y todos los que están en la Asamblea Legislativa buscan inmunidad. Y se supone que no es así. Otra cosa es que hagan mal uso de su inmunidad. Eso es muy diferente. Ahora, el tema de la inmunidad es un punto de debate que por años se ha sostenido, no solo dentro de esa, digamos, está equivocado. instancia. Primera vez que sale una organización de extrema derecha como la Señora de la Cruzada por Paz y Trabajo. Hablo en lo particular a pedir del Congreso un recurso de salvadoreño, inconstitucionalidad o presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre mi ingreso al Parlamento Centroamericano. Es que por eso es que te repito la interrogante. ¿Por qué no se preguntaron por Cristiani, por Calderón Sol o por Ana Dilma? De acuerdo, por eso no me dejó concluir la pregunta. En el caso muy en particular en El Salvador, en el Congreso es un tema de debate que se tiene no solo desde el punto de vista de la crítica, que aquí todo diputado no debería de tener la inmunidad. ¿Usted cree que no debe de existir esa figura independientemente sea para el Parlamento o para un diputado? Porque de alguna manera eso provoca pensar que de no que nos todo vayamos, el mundo que va a esta no nos instancia... vayamos al extremo, por una sencilla razón. La inmunidad parlamentaria es necesaria, porque los diputados no deberían de ser procesados por las expresiones que emiten en el ejercicio de su cargo. Ese es el punto. Cuando Ana Dilma de Escobar dice que ella tiene pruebas de que yo me bajo de un avión privado y me sube un Ferrari con rumbo desconocido, no está ejerciendo su cargo como diputada de la Asamblea Legislativa. Sencillamente está haciendo eco de un chambre. Entonces, pero por eso piensa que tiene inmunidad, no. Lo que no se debe hacer es malutilizar la inmunidad. Ahora, la inmunidad me parece que es necesaria, porque eso les permite a los diputados y diputadas integrar comisiones especiales de investigación sin el riesgo de ser demandados después por las opiniones, por las decisiones que toman en el ejercicio de su cargo como diputados o diputadas del Congreso de la República. Esta es una pregunta Entonces, que yo creo que sí es necesaria, la inmunidad sí. me parece que sí es necesaria, no hay que irse al extremo. Esta es una pregunta a la que yo estoy obligado a preguntársela porque ese es el común denominador. Dale. Y sobre todo cuando se trata de reconocer que su gobierno, y usted particularmente, rompió esquemas de cómo se venía, digamos, manejando el país. En ese sentido, usted puede, asegurar esta mañana que ha sido un presidente que así como entró, siendo un ciudadano común, va a salir de la presidencia. Pues por supuesto. Porque lo que se conoce es que y esto no lo digo por usted, que todos los presidentes, y aquí lo ha dicho Alfredo Menéndez Lagos, lo dice todo el mundo, todos los presidentes que llegan a la presidencia, se componen, salen con dinero. Ese es el caso de Mauricio Funes. Que lo demuestren. Yo no voy a cometer el exabrupto del expresidente Cristiani de cuando le preguntan por la privatización de la banca. Dice, no, si yo soy un presidente que salió más pobre de como entré. Para comenzar, eso de más pobre de como entré es una ofensa. Es decir, más pobre, quizás menos rico de como entré. Primera precisión, segunda precisión. Bueno, si así ocurrió, enhorabuena, pero no veo por qué. Si el ejercicio de la presidencia no le debió de haber implicado gastos. Eso está bien para alguien que tiene, por ejemplo, un negocio y sencillamente por ejercer la presidencia o cualquier otro cargo de elección popular, descuida el negocio familiar. Eso ocurre, por ejemplo, con constructores que asumen el Ministerio de Obras Públicas y por el salario que no compensa los ingresos que seguramente tiene un constructor de este país, descuidan el negocio familiar. Ahora, yo no puedo decir eso. Yo no entré con un negocio bajo el brazo y salgo con otro negocio o con más negocios bajo el brazo. Cuando usted llega a la presidencia, llega como un ciudadano, como este servidor, como cualquiera, luchador, un periodista. Llego como llegarías vos si llegás a la presidencia de la República algún día en tu notable carrera profesional. Llego igual. ¿Y sale como igual? ex periodista.
¿Sale igual Mauricio Funes? No, yo diría que más enriquecido espiritualmente y con mayor experiencia política y con mayor claridad de los problemas del país. ¿Sale a vivir, regresa a su casa a vivir a su casa? No, porque yo alquilaba una casa y entonces hoy voy a tener que alquilar otra casa. La única casa de mi propiedad se la dejé a uno de mis hijos para que viva en ella. Entonces alquilé una casa. Los últimos meses de campaña estuve viviendo en la casa de don Nico Salume, como todo mundo sabe. Porque el diario de hoy hasta me mandó a fotografiar la casa para que saliera en primera plana. Pero ahora salgo y voy a tener que alquilar casa también. Ahora, te digo una cosa. Por supuesto que la diferencia entre mi entrada a la presidencia y mi salida de la misma es que salgo diferente. ¿En qué sentido salgo diferente? Primero, satisfecho de que creé las condiciones como gobernante para enterrar el sistema oligárquico de poder. Por eso que tienen razón los muchachos que hicieron la camiseta que ponen, le guste o no le guste, Funes enterró a la derecha oligárquica, porque es cierto. Y quien la quería desenterrar era Arena. Y no solo la enterré, sino que Sánchez Serén la va a enterrar todavía unos metros más. Entonces salgo satisfecho porque quien va a llegar a sentarse en la silla presidencial es Salvador Sánchez Serén. Lástima que tu programa no sale los domingos, porque en estas siluetas que pones o fotografías de los amaneceres, sería bueno poner el amanecer del 1 de junio. Seguramente habrá un bonito amanecer, porque el 1 de junio, ¿qué habrá el 1 de junio? Una continuación y una profundización de un estilo diferente de gobernar, donde el gobierno lo hemos puesto al servicio de los más vulnerables. Interesante, porque ahorita solo cierro este ciclo para entrar a hablar, sin duda alguna, de esas cosas positivas que también hay que reconocer se distinguen de su gobierno. Yo lo decía y lo calificaba como el haber desarrollado una política social bastante consistente, y que ahí están precisamente. Que está plasmada en una ley. Sí, y que ahí están precisamente. Está plasmada en una ley. Y ya vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que más va a extrañar como presidente? Esa pregunta sí es un tanto difícil. ¿Por qué? Bueno, porque no cabe ninguna duda que la posibilidad que da la presidencia de transformar el país, una vez uno deja la presidencia, la responsabilidad de seguir transformando el país ya no es del expresidente. Entonces, esa posibilidad de haber utilizado a la presidencia para la transformación del país, para identificar los obstáculos estructurales que impiden que El Salvador sea mejor de lo que es, esa es una de las cosas que voy a extrañar. Porque no se puede transformar el país sino a través del ejercicio del poder. Pero desde un cargo de elección popular, desde un cargo público. Eso es lo que voy a tratar de hacer desde el Parlamento Centroamericano, pero por supuesto el nivel de incidencia que tendré en la política nacional será menor. Eso así es. ¿De qué se arrepiente estando en la presidenta? ¿Habrá algo de qué se arrepiente? Hoy has venido profundo con tus preguntas. Es la despedida, entiendo, ¿no? Como presidente. Mira, ¿habrá algo que usted por supuesto, no propiamente me arrepiento, me siento insatisfecho. Hay desafíos que debí de enfrentar y que al final no fueron enfrentados adecuadamente por diferentes razones, y eso los podemos evaluar. Por ejemplo, un tema al que no has entrado, la delincuencia. Sí, ya vamos cierro ese ciclo para entrar a esos temas puntuales. ¿Hay algo de que usted se arrepiente no haber hecho? No, te insisto, yo replanteo la pregunta, no es arrepentirme, es me siento insatisfecho. Me siento insatisfecho porque no logramos al final de mi mandato, por lo menos en estos últimos meses, lograr un clima de mayor tranquilidad y menos zozobra. Ahora, es injusto cuando se habla y se hace un balance de la delincuencia en El Salvador, y digo, es injusto porque hay que evaluar el periodo, no los últimos meses, ni mucho menos los últimos días. Hay que pasar por alto que tuvimos 22 meses donde la tasa de homicidio bajó a menos de la mitad y donde el promedio de homicidios diarios estuvo entre 4 y 5 asesinatos por día. Que hoy estamos en un promedio de 14 homicidios por día, en parte
porque hay estructuras del crimen organizado con claras vinculaciones y motivaciones políticas que desean hacer ver al país como un Estado fallido, como un país o como un gobierno que ha fracasado. Sí, insisto, porque tenemos información. ¿Insiste en eso? Tenemos información. El viernes fue... Insistí más el día... No me gusta calificarlo, ¿no? Pero... el viernes negro. ¿no? Sí, no me gusta calificarlo ni hacer apología. No, es que a mí me parece, además, me parece injusta esa calificación, porque, o sea, que solo es negro cuando hay más de 30 asesinatos y los otros asesinatos que ocurren los demás días. No quiero hacer apología de ese día, pero me hace pensar, y perdóneme, yo sé que usted es una persona obviamente muy inteligente, suspicaz, es periodista, conoce, pero sin duda alguna, detrás de todo esto hay una estrategia para saber de que ese día, tal y como se había anunciado, se disparara el número de homicidios. Bueno, qué bueno que vos sos, qué bueno que sos igual de suspicaz que yo. ¿Qué es lo que hay a su criterio ahí? ¿Hay un mensaje directo para usted? Lo que estoy diciendo. O en este caso para el presidente que viene. Para ambos. ¿Por qué y de dónde y para quiénes? Ambos, porque el gobierno entrante es continuidad del gobierno saliente. Es el mismo proyecto histórico, solo que los énfasis dependerán mucho y los matices dependerán mucho del sello personal que le imprima el presidente Sánchez Serén. No se puede pretender de que los gobiernos sean iguales, pero sí es el mismo proyecto histórico en el cual junto con el FMLN coincidimos en empujar desde el 1 de junio del 2009. Ahora, el mensaje es para ambos, no me cabe ninguna duda. Una situación similar ocurrió durante las elecciones. Previo a la elección se incrementaron los homicidios y eso nos obligó a implementar un dispositivo especial que afortunadamente dio resultado a tal grado que el propio día de la elección tuvimos 2 o 3 asesinatos a nivel nacional. ¿Quién estaba interesado en eso? Sí. Bueno, hay un sector conservador de derecha que quiere hacer fracasar esta gestión y que quiere hacer fracasar el modelo político y económico que esta gestión ha impulsado. A mí me llama mucho la atención, no estoy diciendo que tengan responsabilidad en ello, pero al final caen en la trampa. Sale Luis Cardenal el sábado pasado, y fíjate que estoy hablando de Luis Cardenal, no estoy hablando de los empresarios. Estoy hablando de empresario con nombre y apellido de carne y hueso, Luis Cardenal, quien sale diciendo, estamos ante un Estado fallido, irresponsable. ¿Qué mensaje le está mandando a la delincuencia, particularmente al crimen organizado? Que el Estado es incapaz de hacerle frente y que por lo tanto pueden tomarse el país. Este no es un Estado fallido, las instituciones están funcionando, la policía está dando la batalla. Pero ¿no será que están funcionando para mal? Porque... ¿Cómo se te ocurre que vamos a decir que la policía está funcionando para mal cuando tenemos hombres y mujeres policías que pierden la vida en el ejercicio del servicio público, en el ejercicio de su deber? 8 de la mañana, 9 de la mañana, un bus ametrallado a pocos kilómetros de la capital. Están matando por matar. Están matando por matar. Qué bueno que lo estás diciendo. Qué bueno que lo estás diciendo. Cuando hay mentes descabelladas que buscan matar por matar, eso es más complicado. Eso es más complicado porque pueden matar en cualquier circunstancia, a cualquier hora del día, y eso no significa que la policía no está haciendo su trabajo, pero tenemos 23,000 policías para cuidar cerca de 20,000 kilómetros cuadrados, a pesar de que tenemos, fíjate bien, a nivel regional, a nivel de América Latina, el mayor promedio de policía por cada 1,000 habitantes, a pesar de eso, no tenemos suficientes policías o elementos de seguridad pública como para estar en todo lugar, en todo momento, las 24 horas del día. Insisto en mi pregunta, ¿quién es el pensante de toda esta situación? Si lo supiéramos, ya lo tendríamos tras las rejas, pero no cabe ninguna duda de que hay intereses oscuros detrás de esto, que habrá que investigar. Eso lo planteé en el programa del sábado anterior. Yo confío mucho en la designación que ha hecho el presidente Sánchez Serén del diputado Benito Lara como nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública. Es un hombre ecuánime, sensato, equilibrado, que conoce el problema, que ha trabajado
en el mismo desde su trinchera, la Asamblea Legislativa, como presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública. Yo creo que él tiene un buen diagnóstico. Intercambiamos con él justo este tipo de opiniones. Él también es de la opinión que este no es un problema únicamente de pandillas. Él también, como yo, piensa que esta violencia no se puede atribuir únicamente al accionar de las pandillas. Hay otros sectores que están interesados en generar este clima de incertidumbre y de zozobra ahora que estamos cerrando este periodo y se está iniciando uno nuevo. El gran problema, y con esto no estoy estableciendo ningún nivel de responsabilidad de quienes voy a mencionar en estos momentos, el gran problema es que hay generadores de opinión, incluso medios de comunicación, que contribuyen a estos propósitos de alguna manera. Sí. Cuando sale un Luis Cardenal diciendo este es un Estado fallido, cuando sale un don Hugo Barrera, que fue ministro de Justicia y Seguridad Pública y no solucionó este problema, si no, no estaría como estamos, diciendo el gobierno ha fracasado. Cuando sale el titular del diario de hoy diciendo violencia imperdonable o violencia imparable, en el fondo, está creando el estado de opinión que es el que no queremos. Si es que la tregua ha fracasado, no únicamente por decisión de quienes la pactaron, es porque se creó un estado de opinión contraria a la misma. Contraria a la misma. Con esto no estoy diciendo de que la tregua era necesaria o la única opción, pero ve tú el planteamiento que hizo el señor fiscal en su cuenta Twitter cuando dice que él está dispuesto a pactar con algunos pandilleros, siempre dentro del margen de la ley. Se puede pactar sin violar la ley, por ejemplo, dándole criterio de oportunidad para que los eslabones más bajos de la cadena de responsabilidad quemen o informen sobre las actividades de sus jefes. Voy a ser práctico. Me imagino que por ahí anda. Entonces, solo cierro con esto porque me lo preguntaste. Yo sí estoy convencido que detrás de estas masacres y detrás de este incremento de homicidios hay, como se dice popularmente, mano peluda. Pero para que se sienta mejor expresado y no utilizando una frase un tanto peyorativa, aquí hay mentes mezquinas que están utilizando la violencia, el matar por matar, para crear un clima de zozobra e incertidumbre que desgaste al gobierno actual en su salida y que desgaste de alguna manera también al gobierno entrante en su entrada. ¿Por qué razón? Voy a hacer una pausa comercial. ¿Por qué razón? Porque a eso iba. Insisto en mi pregunta. ¿Quién está detrás de todo esto? Porque quienes quieren que fracase el gobierno, amigo. Es una mente, quienes quieren que fracase el gobierno. Que no solo tiene el tiempo creativo para poder lanzar los viernes negros. De la misma manera sino como, que el poder también operacional para hacerlo. Bueno, de la misma, el país ya no aguanta con esto. Y hay quienes sostienen que así como ha sido bien hablado su gobierno saliente, también uno de los principales desaciertos fue el tema de la seguridad en el país. Pues entonces pregúntate qué hay detrás de eso. Claramente, la misma forma como hay un grupo de gente, unos más jóvenes que otros no tan jóvenes, que hablan de que el 31 de mayo hay que celebrarlo porque Funes se va. ¿Por qué? Porque Funes ha sido la piedra en el zapato de esos sectores, porque la administración Funes sencillamente les ha incomodado porque no les permitió conseguir sus propósitos, porque quisieron doblegar la administración Funes y no la lograron doblegar. Entonces, los que celebran que yo me voy, aspirarían a que Sánchez Serén no haga lo mismo y están equivocados, porque él tiene tanta voluntad y coraje para enterrar el sistema oligárquico de poder como la tuve yo. Pero entonces igual, hay quienes quieren que este gobierno se desgaste, que no termine con buenos números como está terminando, y quiere que el próximo gobierno entre con los pies hinchados y que no resuelva el problema de la delincuencia. El problema es que tú escuchas opiniones de quienes no resolvieron el problema de la delincuencia. Entonces, ¿qué solvencia puede tener alguien como Bertrán Galindo, que no resolvió el problema de la delincuencia cuando fue ministro?
Hugo Barrera, que no resolvió el problema de la delincuencia cuando fue ministro. El exdirector de la policía, en 2 oportunidades, como Rodrigo Ávila, que no resolvió el problema de la delincuencia cuando fue director de policía. En lugar de eso, deberíamos de hacer un esfuerzo a nivel nacional. ¿Por qué no resolvemos el problema de la delincuencia? Porque no lo hemos asumido los salvadoreños como un problema nacional. Lo seguimos viendo como un problema de sectores. Lo seguimos viendo como un problema que puede ser utilizado para desgastar política y electoralmente, tomando en cuenta que hay elecciones el próximo año. Ese es el gran problema. Ok, voy a hacer una pausa comercial. Seguiremos hablando de estos y otros aspectos. Sin duda alguna, hablando de aciertos, su gobierno se distinguió mucho por colocar piezas de demanda contra casos de corrupción, pero hasta la fecha no hay nada en concreto, y esa es otra de las grandes preguntas, haciendo o recogiendo aspectos positivos. Lo dicen los economistas, su gobierno se distinguió por tener una mayor recaudación fiscal, logró consolidar y llevar a hacer... Pero ¿cómo está eso de que no hay nada en concreto? Si están por detener al expresidente Flores, ¿y eso no te parece importante y trascendental en el país? ¡Claro! Bueno, pero no está preso, no está detenido. O sea, la concreción, me refiero yo al tema, por ejemplo, Diego de Holguín. Ahí quedó eso tirado. No, hay otros casos de corrupción. ¿Cómo que está eso tirado? No. Está en los tribunales correspondientes. Deme un exfuncionario preso en este momento. Eso pedíselo a los jueces, no me lo pidas a mí. Yo he presentado 162 casos a conocimiento del Ministerio Público. Que haga la Fiscalía, y entiendo que está haciendo mucho, pero que haga la Fiscalía, ese es el asunto de la Fiscalía. Okay, y una vez los casos pasan a los tribunales, ¿qué hacen los jueces? Ese es asunto de los jueces. Por eso es que la responsabilidad en el tema de la delincuencia no es exclusiva de la policía, no es exclusiva del presidente de la República. La responsabilidad de la delincuencia también involucra el Ministerio Público, el órgano judicial, la empresa privada, los alcaldes y los diputados y diputadas. Una de las cosas que voy a extrañar en el periodo suyo es que podía hablar precisamente con, digamos, con esa facilidad y con esa también reacción inmediata. Seguir invitando, sí, como expresidente. Lo vamos a traer a hacer un programa de análisis. Con que invitas a exfuncionarios que han fracasado, ¿por qué no me vas a invitar a mí como expresidente? Voy a traerlo, no lo voy a traer como un fracasado, lo voy a traer como un presidente que se distingue por eso. Consolidación de proyectos, decía, sociales, incluso elevados a la categoría de ley, y de alguna manera pues hablar de otros aspectos de país. Vamos a una pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Somos Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21. Economía, pues sí, creo que no hay muchos cambios que se puedan resaltar, ¿verdad? Pero sí hay cambios notables como en el sector educación, por ejemplo. El sector de lo que es la delincuencia estamos bastante mal y la economía, lo mismo de la delincuencia, lo afecta. Sí han habido cambios, ¿verdad? Tal vez uno que no los ha podido ver, pero en la gente que más lo ha necesitado, para mí sí han habido algunos cambios. Sí, hay algo bueno. Mira, hizo un hospital, el de maternidad. De ahí por lo demás, seguimos en lo mismo, la delincuencia igual, la inseguridad en nuestro país lo mismo. Únete a Avianca Fútbol Club. Son 11 ganadores de 1 millón de Life Miles cada uno. Aplican condiciones y restricciones en aviancafutbolclub.com. Avianca, miembro de Star Alliance. Bueno, a propósito, sea usted uno de los 11 ganadores de 1 millón de millas Life Mile con Avianca. Fíjese usted, solo tiene que comprar tiquetes del 15 de mayo al 15 de junio. Y registrarse a través de aviancafutbolclub.com y participar. Avianca es miembro, por cierto, de Star Alliance. Cada amanecer es diferente. Compártelo en nuestras redes sociales, porque El Salvador cuenta con nosotros. Banco Agrícola. Bueno, aprovechamos siempre en este segmento poder presentarles a ustedes estos bellos paisajes de nuestro territorio.
gracias al envío de esas fotografías que usted nos hace a través de las redes sociales, @diálogo21, y por supuesto también gracias al Banco Agrícola. Esta nos llega desde Metapán, que por cierto, el día de ayer Metapán se convirtió nuevamente, Isidro Metapán se convirtió nuevamente en campeón, ¿verdad?, del fútbol de la Liga Mayor. Así es que saludos muy cordiales. Lindo amanecer, bello paisaje desde Metapán. Veamos. Nos vamos hasta el oriente del territorio, allá está Santa Rosa de Lima. Miren qué precioso, en el oriente como siempre el sol saliente, así es que gracias al amigo que nos hizo llegar esta imagen desde el oriente del país y particularmente desde Santa Rosa de Lima, donde también el equipo Dragón de ese mismo sector desde luego participó y se disputó y se llevó el subcampeonato. Saludos muy cordiales también. Fue un buen partido, lucharon hasta donde se pudo. Cuando ya se trata de los penaltis, no soy experto en el tema de deportes, pero entiendo que ahí realmente ya es cuestión de suerte. Bueno, eso fue gracias al Banco Agrícola. Bueno, continuamos, presidente. Continuar con la consolidación de los proyectos, digamos, de la agenda social que su gobierno impulsó y que se distinguen entre ellos Ciudad Mujer, la continuidad del aporte para los estudiantes, uniformes, etcétera, etcétera. De alguna manera hablan de que sí hubo digamos, un apoyo directo a estos sectores vulnerables socialmente hablando. Pero también a eso se acuerpan otros factores que de alguna manera golpearon a otros sectores como la clase media. Ante esa serie de, digamos, de crónicas, de cuestionamiento, como por ejemplo de informes como FUSADES, la Cámara de Comercio, que de alguna manera desaprueban su gestión, ¿qué valoraciones tiene usted al respecto? Bueno, yo no me puedo esperar otra cosa ni de la Cámara, ni de la ANEP, ni de FUSADES, ni del Partido Arena. Más que descalificaciones. Es como pretender que la semana de evaluación del diario de hoy iba a ser diferente a como fue. Si el diario de hoy me hace responsable hasta de los amaños de la Selección Nacional de Fútbol, entonces, ¿qué puedo esperar? Noticia hubiera sido que fuera diferente. Bien dicen que noticia no es que un perro muerda a una persona, sino que una persona muerda al perro. Entonces, igual en este caso, noticia hubiera sido que reconocieran los esfuerzos que se concretaron en avances concretos. Es que desde un principio fue nuestra apuesta fundamental, Ernesto. Recibimos un país con altos niveles de vulnerabilidad, no solo socioambiental, sino que de amplios sectores de la población. Y nos trazamos el desafío de ordenar nuestra economía, de recuperar los niveles de crecimiento que había obtenido el país en años anteriores, pero lo más importante, de repartir los beneficios de este crecimiento. Nosotros heredamos un país con un déficit fiscal arriba del 6% del PIB, 6,2, 6,3% del PIB, y con una tasa negativa de crecimiento, de menos 3,5 aproximadamente. Así recibimos. ¿Qué significa, en otras palabras? Que cuando yo entro como presidente de la República, el país no estaba creciendo. Había entrado en una recesión, por supuesto como resultado del entorno internacional, pero también como resultado de impacto de políticas desacertadas que el Partido Arena venía implementando desde la administración del presidente Cristiani. Que las tasas mayores de crecimiento se lograron en esa época, sí es lo normal. El presidente Cristiani se ve beneficiado con la expansión de la demanda como resultado de la finalización de la guerra, y el presidente Calderón Sol como resultado de toda la ayuda que vino para la reconstrucción del país, y lo mismo el presidente Flores con toda la ayuda que vino para la reconstrucción post-terremoto. A diferencia del gobierno del presidente Saca, que enfrenta la crisis del 2008, y de este gobierno que recibe el impacto de la crisis del 2008 y la crisis del 2009. La subida de los precios internacionales del petróleo y de los commodities en el 2011 y 5 impactos climatológicos, entre ellos el último, la depresión tropical 12E, que implicó una pérdida por el orden de los 1.400 millones de dólares a nivel de infraestructura. En ese contexto y a pesar de eso, logramos crecer a tasas promedios
del 2%. No es suficiente, como he dicho, en otras oportunidades, como he reconocido, sí, pero hemos logrado crecer. Lo más importante es haber reducido la pobreza y haber reducido la desigualdad social en 5 puntos porcentuales, como lo reconoce CEPAL. ¿Como impacto de qué? Como resultado del impacto de programas sociales, como Ciudad Mujer, como paquetes escolares, como vaso de leche, como pensión básica universal. Cuando se da a conocer la encuesta de la UCA, bien dicen que una institución puede ver el vaso medio vacío o medio lleno. La UCA, curiosamente, ahora ha adoptado la posición de ver el vaso medio vacío. La UCA dice, el presidente Funes logra una nota de 6,59 en una escala de 0 a 10 porque es un presidente confrontativo, pero no dice que es la nota más alta obtenida por un presidente en los últimos 25 años en su último año de gestión. La UCA viene y dice, para la población este gobierno no resolvió la delincuencia. Sí, pero no dice que la población reconoce los avances en materia social, particularmente con 3 programas estrella, como es los paquetes escolares, Ciudad Mujer y la ayuda monetaria a los pobres, a través de comunidades urbanas solidarias y comunidades rurales solidarias. Entonces, depende de lo que se quiera ponderar. Ahora, te voy a insistir en un punto, si me permitís señalarlo. Porque esto tiene que ver con la crítica inicial que citabas, que hoy publica Fusades, de gobierno de Funes, antidemocrático, antidemocrático, hostil con los empresarios. ¿Cómo voy a ser hostil con los empresarios si es bajo mi periodo que se ha promovido la aprobación de las más importantes leyes de atracción de inversión? Solo para darte una idea, reforma a la ley de zonas francas, ley de servicios internacionales, ley de asocios público-privados, ley de garantías mobiliarias, ley especial de agilización de trámites para fomento de proyectos de construcción, ley de fomento y desarrollo a la MIPES, que Arena no quiso apoyar hace como 2 semanas porque hizo la pataleta, la rabieta de que si no retiraba la demanda contra 2 de sus diputados, entonces no apoyaban nada que venía del Ejecutivo. Ley de fomento de la producción, ley de reintegro de los derechos arancelarios de importación, ley de creación del centro de trámites de importación y exportaciones, ley de creación del sistema salvadoreño para la calidad, ley del sistema financiero para el fomento al desarrollo que permitió crear el Bandesal, ley de supervisión y regulación del sistema financiero, ley de concesión de la terminal portuaria multipropósito especializada en contenedores fase 1 del puerto en la Unión, ley del sistema de tarjetas de crédito. Van a decir, pero estas leyes las aprueba la Asamblea, sí, pero han sido iniciativas del Ejecutivo. Entonces, ¿a dónde está la hostilidad hacia los empresarios si ha sido el periodo gubernamental donde más iniciativas de ley ha promovido el Ejecutivo para crear un ambiente, un clima de inversión? Uno de los grandes, digamos, íconos de esa bandera social de su gobierno fue el proyecto que impulsó su gobierno y que lideró su esposa, doña Wanda Pinato. La gran pregunta, dentro de esa, digamos, aspiración de nuevos funcionarios mostrados por el nuevo gabinete, ¿su esposa va a continuar apoyando este esfuerzo con el nuevo gobierno? Pregunta. Decisión de ella y había que preguntárselo a ella. Entiendo que Salvador Sánchez Serén le ha invitado a formar parte del gobierno como secretaria de Inclusión Social. Entiendo, de que hay un reconocimiento al esfuerzo, al aporte realizado desde la Secretaría de Inclusión Social a partir fundamentalmente de Ciudad Mujer, y además por primera vez es en este gobierno y a través de la Secretaría de Inclusión Social que hay un reconocimiento a los derechos de la mujer. La mujer es vista no como un sector que debe ser explotado o debe ser subsumido en una dinámica que acaba violándola y prostituyéndola, sino que por el contrario, la mujer debe ser reivindicada en sus derechos. Ese proyecto estrella fue Ciudad Mujer. Claro. Ahora, deberá ser ella la que informe, o el presidente electo, el que informe si finalmente le aceptó o no lo aceptó. No tengo que ser yo, por respeto al mismo presidente electo, que es el que da a conocer quiénes son sus funcionarios de gobierno. Eso es hace poco porque no lo anunció la semana pasada, cuando dio el complemento de, digamos... Pero es que el presidente Sánchez Serén no ha anunciado tampoco otra serie de cargos, anunció únicamente a sus ministros y viceministros. Falta que todavía dé a conocer a los directores de instituciones como la policía, migración o presidentes de autónomas importantes como CEL, CEPA, ANDA, el Seguro Social. Falta que dé a conocer las superintendencias, es decir, me imagino que
Habrá algún momento en que él dará a conocer los cargos que están haciendo falta. Hablando Por de eso la es que sea él quien lo confirme o no. De electricidad y telecomunicaciones, este escándalo último de la concesión de frecuencias, no dejó de salir a mención o la sospecha de que usted estaba detrás también de escándalo que han hecho ustedes, porque escándalo no hay. Escándalo, ¿Cuál no, escándalo? no nosotros, algunos, digamos... ¿Pero cuál escándalo? A ver, decime, ¿cuál escándalo? La asociación de aquellos, ¿cómo se le llama esta? ARPAS. Organización ARPAS, pero también están... Pero es que no hay ningún escándalo. Una asociación ARPAS pro libertad de presentó ese expresión. recurso que hasta ahora resolvió la Corte Suprema de Justicia. Y dejaba la sospecha de que usted estaba detrás de querer tener una concesión. Y lo digo porque pero, mira, varias cosas. Primero, ¿cuál escándalo? Aquí no hay ningún escándalo. Sencillamente, lo que hizo el superintendente es cumplir la ley. Hay una solicitud de entrar en el mercado televisivo del país. Hay una solicitud de un privado de tener acceso a una frecuencia del espectro radioeléctrico. La CIGET solo tiene dos caminos, o se pronuncia o no se pronuncia. Si no se pronuncia, funciona el silencio administrativo, en sentido positivo, que ya lo aclaró Astor en una llamada que le hizo uno de estos viernes cuando vos tuviste a los 4 analistas. Sí. Si yo no me pronuncio, sencillamente se da por concedida la frecuencia, y entonces me tengo que pronunciar. Veo que no hay ningún problema en conceder la frecuencia, pero antes pregunto si hay otros interesados. Y cuando pregunto públicamente que hay otros interesados, salen 3 o 4 más interesados, entre ellos Tecnovisión, Canal 33. ¿Qué dice la ley cuando hay 2 o más interesados en una frecuencia del espectro radioeléctrico? Se recurre a una subasta. Y eso es lo que hizo, convocar a una subasta. Tiene razón Astor cuando dice, yo no he subastado nada. Y es correcto. Estoy siguiendo la ley. Okay. Ahora, ¿por qué se ve suspicacia en eso? Yo vi a tus analistas, entre ellos a Julio Excipión, Valdivieso, decir... Se ve raro. ¿Por qué se ve raro? No, pero él se refería, se ve raro el hecho de que se haya vendido la frecuencia X, no recuerdo si es la 37 o 27, no recuerdo. No, la 37 no se vendió. Fue una reasignación que la misma ley manda. Y que la reasignación provocó que de un plumazo, de la noche a la mañana, se le concediera otra frecuencia VHF. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo se ha visto ese nivel de efectividad? Bueno, lo dijo Astor Escalante, él así es deficiente. Si los demás superintendentes no han actuado en el sentido que él actuó, él no tiene por qué dar cuenta de eso. Ahora yo te pregunto una cosa. ¿Qué característica llevó a usted a elegir a Astor Escalante como superintendente? Confío en él y el otro señor me puso la renuncia. A eso iba. ¿Qué pasó con el doctor Méndez? Bueno, sencillamente él no estuvo de acuerdo en una instrucción que di yo de que había que introducir competencia en el mercado televisivo. Una semana antes abriendo a concesión. No, ¿cómo que una semana antes? Si es que esa solicitud viene a lo largo de mi gobierno. No, mi amigo, esa solicitud viene a lo largo de mi gobierno. ¿No viste vos a la gente de ARPAS y al vicerrector de Protección Social de la UCA decir que en su momento, cuando estaba el doctor Méndez, se solicitó una frecuencia y le dijeron que no había? Y luego la otra respuesta es que estaba congelada la concesión por una decisión que tomó en abril el superintendente Argüello Telles y que a nadie le llamó la atención. ¿Por qué Argüello Telles, cuando ya el presidente Saca estaba por entregar, viene y congela la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico hasta que culmine el paso del sistema analógico al sistema digital? ¿Por qué? Nadie se preguntó por qué. ¿A quién se estaba protegiendo? ¿A quién se protege cuando no se estimula la competencia? ¿Qué empresa televisiva o grupo de empresas televisivas tienen temor de que haya competencia? Mi obligación es estimular la competencia. El doctor Méndez no estuvo de acuerdo con eso, renunció. Mi obligación es nombrar a alguien que lo sustituya. Yo no puedo hacer lo que dijo Roberto Lorenzana, no haber nombrado. ¿Y por qué no iba a nombrar? Quedaba acéfala la superintendencia. Bueno, ¿qué es lo que hizo Astor Escalante? Continuó con esa orientación del Ejecutivo de estimular la competencia, especialmente porque hay una solicitud. Se hace la solicitud, se aplica la ley. Ahora, la reasignación, ¿cómo que cuál es la urgencia? La urgencia no hay ninguna urgencia, mi amigo. De haberlo nombrado. Si al final de cuentas ya usted iba para afuera. Eso es lo que dijo Roberto. Ah, pues sí.
Me parece grave. ¿Cuál es la urgencia? ¿Cómo que cuál es la urgencia? Si ¿Cómo vas a dejar a una institución acéfala? Si aquí tuvimos los designados a la presidencia por mucho tiempo en su gobierno. ¿Y quién gobierna? Bueno, hubo un momento ¿Quién que gobierna? se cuestionó que usted andaba afuera, ¿Quién otro andaba gobierna? afuera. No, ¿quién gobierna? Si es que el no tener designado a la presidencia no te genera ningún problema en la administración pública. El no tener superintendente sí, porque es un cargo unipersonal. ¿Quién ejerce la superintendencia? ¿Quién autoriza solicitudes? Justamente se presenta una solicitud de autorización de concesión. ¿Quién la autoriza si no está el superintendente? Usted ha investigado si la junta directiva que conforma la junta de gobierno, la superintendencia, avaló ese proceso. Yo no sé, pero me imagino que sí, si no, no bueno, pudo haber hecho. Ya De todas maneras, no lo sabe. Es que ¿por qué lo voy a saber si son entes autónomas? Son entes autónomos. Pero usted nombra al presidente. No, nombra al superintendente. Al superintendente. Hay otros miembros de la junta directiva que forman parte de la superintendencia en calidad de representantes de diferentes sectores. Yo te hago la misma pregunta. ¿Y a quién le incomoda que haya entrado un competidor? ¿Y vos crees que si esta frecuencia, el canal 37, en lugar de dársela a un competidor privado, se le hubiera dado a ARPAS, se hubiera generado todo esto? ¿Cuál es el temor del competidor que va a entrar? ¿Cuál es el problema de que haya más competidores? ¿Cuáles son de todas maneras, por ejemplo, comprador... este canal, perfectamente esta empresa puede entrar en la frecuencia sin ningún problema, nadie le impide entrar. En la frecuencia VHF. Los canales que se han sometido a subasta pública son el 7, el 13, el 14, el 16 y el 18. Si esta empresa tiene interés en comprar uno de estos canales, ¿y por qué no? ¿Por qué se le va a negar? Puede entrar en la competencia, y lo mismo si la telecorporación quiere hacerlo, si el 12 quiere tener un par de frecuencias más, o si un inversionista extranjero lo quiere hacer. Entonces, la preocupación te la voy a devolver. ¿Les preocupa que el presidente Funes haya sustituido al superintendente cuando tengo la facultad constitucional de nombrar a un funcionario, incluso el último día de mi gestión, porque nada me lo impide? Pero no les preocupa preguntarse por qué la preocupación de que entre un nuevo competidor. ¿Quién es este competidor que les preocupa a las empresas de que se abra el mercado y que haya competencia? ¿Quién? Es la pregunta. Porque te voy a decir una cosa, no han cuestionado el mecanismo de la subasta pública. Lo que han cuestionado es la reasignación del canal 37. Y lo que generó controversia entre dos órganos del Estado es el mecanismo de la subasta pública. Las motivaciones son diferentes. Yo estoy de acuerdo. ARPAS cuestiona la subasta pública y yo estoy de acuerdo en que la subasta no debería ser el único mecanismo de acceso a una frecuencia del espectro, porque le da capacidad o mayor capacidad al que tiene más poder económico, pero la reasignación que la misma ley establece, porque el canal 37 debe ser explotado para astronomía, y resulta que la tiene un privado que no la puede desarrollar comercialmente, la ley obliga a reasignarle y darle otra frecuencia. Entonces, mi pregunta es, ¿quién es este competidor a quien se le reasignó la frecuencia que le preocupa tanto a las empresas televisivas? A ver, le voy a regresar un poco la pregunta. Usted es un presidente que se distinguió porque su gobierno no existiera ni la más mínima sospecha de que un funcionario estuviese cometiendo algún, caso de corrupción o que huela a corrupción. Pero eso yo no lo puedo impedir, Ernesto. El aparato público es tan grande. La superintendencia corrió la sospecha que detrás de todo eso... ¿Había qué? No es transparente. ¿Por qué no? Si se hizo siguiendo la ley. ¿Y por qué la sala se lo paró? ¿Por qué la sala de lo constitucional se lo paró? Lo de las subastas. Formula bien la pregunta porque te estás equivocando. La sala no paró. La sala no paró la subasta porque no fuera transparente. La sala paró la subasta porque hay un recurso que considera la subasta como un mecanismo violatorio de la Constitución. Pongamos que entonces no porque eso no no sea transparente. Entonces, olvídate bien, plantea bien las cosas. Plantea bien las cosas. No es el proceso de subasta llevado a cabo por Astor Escalante bajo mi gobierno el cuestionado. Lo que ha sido cuestionado es la ley. ¿Por qué? Ese recurso de subasta enfrenta un problema constitucional según quienes plantearon esta iniciativa. Ya me dio la respuesta. Entonces, ¿por qué esos funcionarios de su gobierno que usted asigna, que no es transparente?
¿Por qué un gobierno, por qué un funcionario de su gobierno, ¿sí?, reasigna de una frecuencia a otra frecuencia un canal de televisión? Lo deberías de saber vos que trabajas en televisión, sí. No, porque la ley lo obliga. Porque la ley lo obliga. Porque la ley lo obliga. Sí. La ley lo obliga. ¿Has leído la ley? La segunda pregunta. ¿Conoces la ley? No. La Junta Directiva. ¿Conoces la ley o no la conoces? No la conoces. Claro que sí. Porque me estás haciendo una pregunta que no tiene base en la ley. ¿Conoce? La ley establece que de acuerdo a los convenios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, cuando una frecuencia es asignada para un propósito diferente, hay obligación de la CIE de reasignar frecuencias. Usted me hace el canal que 37, déjame terminar, sí. El canal 37, de acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, tiene que destinarse para servicios de astronomía y aeronáutica. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la obligación del superintendente? Reasignar esa frecuencia, y fue lo que se hizo. ¿A dónde está la falta de transparencia si la ley lo establece? ¿A dónde está? Estamos de acuerdo. Es el tema de transparencia como usted me lo dice. Y si Megavisión hubiera sido dueña del canal 37 y no puede desarrollarla comercialmente y se le reasigna otro canal, ¿me estarías haciendo la misma pregunta? Sí, es correcto comprar. ¿Me estarías haciendo la misma pregunta? Claro, por supuesto. ¿Y por qué? Porque es correcto. No tiene derecho Megavisión a tener acceso a la frecuencia 11 si la desea. Si lo hace transparentemente, sí. ¿Y cuál es la falta de transparencia en esto? ¿Cuál es la falta de transparencia? Y se hizo la solicitud y se hace la reasignación conforme a la solicitud. ¿A usted como presidente no le molesta que se haya puesto en entredicho ese proceso? No. No me molesta, pero yo hago una pregunta. ¿Sí? ¿Qué intereses están defendiendo? Para los que hablan de falta de transparencia, demuéstrenme la falta de transparencia. La reasignación se hace en base a la ley porque la ley obliga a hacerlo. Entonces vení y lo hacemos. ¿A dónde está la falta de transparencia en eso? El correr con el tiempo inmediato, que no había terminado de comprar la cuestión y registrarlo y pasarlo con el tiempo inmediato si ¿Usted no ha investigado eso? Se siguieron todos los procedimientos. ¿Sí? Se han seguido todos los procedimientos. Entonces yo te hago la misma pregunta. ¿Y si esa frecuencia se le da a tu empresa? Lo hubiese hecho. ¿Estarías dudando de la falta de transparencia? Si lo hubiese hecho, si lo existiera. ¿Estarías dudando de la falta de transparencia? Lo estaría haciendo. Pues estás equivocado porque la ley faculta hacerlo. Ok, vamos a una pausa comercial. Ya le vamos a pedir las disculpas. Vamos a los últimos minutos ya para cerrar un poco el ciclo de esta interesante conversación que hemos tenido con el presidente de la República esta mañana. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros. Sin duda alguna el tiempo se nos ha ido volando. Usted ¿sabes qué te faltó preguntarme? Sí. ¿Sabes qué te faltó preguntarme en este tema de las frecuencias? Vamos a ver. ¿Por qué hay 5 frecuencias asignadas por superintendentes anteriores a una persona que no la ha desarrollado y con lo cual está ejerciendo una reserva que es anticompetitiva? Pero ese es entrando un poco más de lleno al tema. No, pero eso es anticompetitivo. En aquel entonces es anticompetitivo. No, en aquel hay entonces 5 frecuencias asignadas a una sola empresa. Exactamente. Que no voy a decir quién es, por supuesto, por respeto a la misma, pero que no las ha desarrollado y las tiene en reserva. Y sin embargo, se le negó una frecuencia a la UCA y se le negó una frecuencia a ARPAS. Ahí está. ¿Y eso no le parece falta de transparencia a tus invitados cuando los traes? No, ¿cómo no? Yo abordé esa temática en aquel entonces. Deberías de investigarlo. Sí, claro. Magnate mexicano causa aquí guerra por frecuencias de televisión. Bueno, ahí lo destaca el periódico diario1.com. Presidente, usted me dijo de que podíamos más adelante seguramente seguir analizando temas de país. Sí. Me voy a comprometer esta mañana y lo voy a comprometer a usted a invitarlo, ¿no? Por supuesto. Para que vengamos y hablamos de estos otros temas. Sin duda alguna, con su investidura como presidente, será la última que vamos a tener. Quiero agradecerle el que durante estos 5 años haya tenido usted, como parlamentario centroamericano. Téngalo por seguro que así será. Pero quiero agradecerle la oportunidad que me dio durante todos estos 5 años para poder reconocer las virtudes que ha tenido su gobierno, como también la oportunidad que me dio de cuestionarle las cosas de su gobierno.
¿verdad? Así es que le agradezco muchísimo. Un placer. Y le deseo una pronta recuperación de su cadera, ¿no? Muchas gracias. Y el mejor de los éxitos. Y un saludo especial al público, a la audiencia del Grupo Megavisión y particularmente de tu entrevista, Ernesto. Muchísimas gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien. El reprise de este programa hoy a las 10:30 de la noche, si lo quiere. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.